En busca de una historia, a veces recibimos correos solamente con los detalles de la misma. Es muy raro que nos hagan parte misma de su relato. Pero en esta ocasión, la invitación era muy clara. La señora Justina insistía en contarnos de primera mano su historia. Abordamos el metro hasta el Zócalo de la CDMX, un lugar que nos trae recuerdos de todo tipo, la mayoría buenos y de grandes relatos. Visitamos lugares icónicos como la Merced y la Lagunilla, donde saltan a la vista por sus infinidad de mercancías, pero sin duda alguna, el lugar más famoso de todos es Tepito, lugar que vio nacer los tianguis e infinidad de grandes boxeadores, bautizado con justa razón como el Barrio Bravo, lleno de gente noble, buena y trabajadora, que busca salir adelante con su incontable cantidad de productos que ahí se mercan cada día. Y cómo olvidar sus famosas fondas y locales, donde se venden toda clase de delicias, garnachas y comida de todo tipo. Y es precisamente donde doña Justina, la dueña de una de las fondas más famosas del lugar, nos contó una historia que le pasó a ella y a su hermana menor doña Lucha cuando eran jovencitas. Pero primero nos darían el contexto de la historia más increíble que jamás hayamos escuchado, contándonos una leyenda que ocurrió en la época que trajo las Olimpiadas y la modernidad a México en los años 60, pero todo tiene su inicio en 1930. Una historia acerca de una bestia, pero no como todos creen, una de verdad, que se había fugado del hospital psiquiátrico de San Hipólito. Desde hacía mucho tiempo, los médicos de renombre, nacidos en familias adineradas y de alta sociedad, fundaron infinidad de clínicas y centros hospitalarios privados, dotando a la ciudad de los mejores especialistas en su ramo. La ciudad se estaba convirtiendo en un lugar digno de competir con las mejores clínicas del mundo, especialmente de Estados Unidos y Europa. Pero la ciudad se caracterizaba por ser también el lugar donde miles de leyendas urbanas se comenzaron a tejer y vieron la luz. Dentro de esas espeluznantes leyendas, surgió una que no tiene tintes sobrenaturales, sino una espantosa tragedia muy mundana y real, y narra lo sucedido durante el apogeo de la medicina moderna, donde la gente de categoría consideró que nuestro país estuviera al nivel de Europa en cuestión hospitalaria, por lo que en el año de 1930 se modernizó y adecuó el antiguo y famoso Hospital de San Hipólito, a cargo del Dr. Bernardo Álvarez. El enorme complejo fue en su tiempo el primer hospital psiquiátrico de toda América Latina y uno de los primeros de México. Llegó a ser tan bueno que en su momento se consideró el quinto hospital más importante a nivel mundial en su especialidad, pero la realidad era otra. A pesar de la modernidad y preparación de los médicos, había pacientes que simplemente eran intratables, además de tener serias deficiencias en medicamentos e infraestructura adecuadas para tener a tantos enfermos que día con día llegaban para ser tratados. Pero lo que era verdaderamente espantoso sucedió en el ala de máxima seguridad. A los enfermos mentales los llamaban endemoniados, debido a la manera taciturna y lenta con que se movían y comportaban. Incluso había personas que eran tratadas como si no fueran seres humanos, que aunque deambulaban libremente por la zona, acompañados de sus custodios, pedían caridad en los callejones. El caso es que el lugar era llamado por los vecinos la Casa de los Endemoniados, y por una buena razón. Aquí es donde surgió la leyenda. Se decía que supuestamente un aristócrata muy joven concibió un bebé que padecía de sus facultades mentales, aunque no especificaban cuál era su padecimiento. Y cuando los años transcurrieron, doña Luisa Rivas decidió que era buena idea dejar a su hijo no deseado en las expertas manos de los doctores. El jovencito se llamaba Ángel. Aunque era verdad que tenía un leve retraso mental, estaba perfectamente sano. El problema de Luisa era otro. Siendo de la alta, no era para nada aceptable el permitir que semejante adefesio anduviera rondando por su mansión,
asustando a los invitados. Se dice que el niño no era tan feo como la madre decía, simplemente presentaba un severo caso de alopecia que podría ser tratado con paciencia. El médico y su equipo se hicieron cargo del pequeñito. Fueron muchas las ocasiones en que Ángel sorprendió a los custodios con su inteligencia e ingenio. Aprendió a leer, actividades manuales y amaba las herramientas. Pero había un prodigio aún mayor. Sus manos tenían una fuerza descomunal para su edad, cosa que el chiquillo aprovechaba para ayudar a los enfermos y doctores con labores que ellos no podían hacer. Era querido por todos y estimado. El problema fue cuando salieron a pasear con el niño. La gente se escandalizó con su extraño aspecto, además de insultarle y gritarle toda clase de palabras ofensivas. No había pasado a mayores, si no fuera porque, desgraciadamente, Agustín erró el camino y se metieron a un barrio bajo, lleno de viciosos. Fue allí donde tanto el niño como el enfermero supieron en carne propia las bajezas de las que es capaz el ser humano cuando no tiene una autoridad que le gobierne. No podemos explicar gráficamente lo que sufrió el pequeño Ángel, pero optaremos por la versión de Agustín, que en sus ratos de conciencia describe al verlos. Los embriagados hombres se lanzaron contra ellos, tomando al enfermero y dejándolo casi desmayado en el piso, mientras estos, al ver que Ángel tenía mucha fuerza, lo atacaron a golpes y patadas hasta que éste no pudo defenderse más. Los malvivientes hicieron con el niño todas las cosas más asquerosas e impuras de las que ninguna persona es capaz siquiera de imaginar en sus peores pesadillas. Agustín, en su diminuta existencia, trató inútilmente de defender a su pequeño alumno, pero nada le sirvió, pues una vez terminaron con el niño, los malditos arremetieron, moliendo a golpes y a patadas al indefenso cuidador, y de igual manera que con Ángel, no se detuvieron hasta que se cansaron y se alejaron riendo entre las calles del barrio. Eran más de las 11 de la noche, cuando los custodios y los guardias que habían salido a buscar a los extraviados, vieron a lo lejos al casi moribundo Agustín, cargando al niño con dificultad. Todos se escandalizaron al ver el estado de su compañero. El enfermero arriesgó su vida para salvar al pequeño, y finalmente, tras días de agonía, Agustín falleció por las heridas, mientras el pequeño Ángel finalmente abría los ojos tras varias semanas de recuperación. Pero al enterarse de la muerte de Agustín, se enfureció de tal manera que comenzó a romper con manos, uñas y dientes todo cuanto se le ponía en el camino, a tal grado que escapó a las calles de la ciudad, como si de una fiera salvaje se tratara. 3 días le tomaron al doctor Álvarez para localizar y convencer al chiquillo de volver con él al hospital. Los custodios vieron cómo el niño era atado con una gruesa camisa de fuerza, mientras le colocaban un pesado bozal en el cráneo, pues a dichas de Bernardo, la tragedia por la que había pasado, así como la noticia del fallecimiento de su mentor y mejor amigo, le trajo todos los recuerdos de esa noche maldita. Y por seguridad de los pacientes, del personal y de la ciudad en general, el niño debería permanecer encerrado. A Álvarez no le quedó más remedio que encerrar al pobre Ángel en el sótano del hospital. Con todo el dolor de su corazón, les pidió a su personal que le acompañaran a las celdas del sótano. Allí les mostró de lo que era capaz la furia ciega del niño, encontrando garrotes hechos pedazos, restos de animales de toda clase, una navaja doblada, una pistola aplastada, probablemente de la policía. En algunos hospitales de la región se había dado la descripción del sospechoso como un animal extraño de cabello muy largo y muy, pero muy fuerte, y que solamente con sus garras y dientes hizo todos estos destrozos. Fue cuando el médico mostró lo más espantoso que los custodios hubieran visto en sus vidas: el brazo arrancado de un ser humano. Era muy grueso, tatuado, por lo que sabían que era de un pandillero o delincuente.
Literalmente se lo arrancó con sus dientes y lo despedazó. El personal no lo podía creer, pero era verdad. Cuando tocó llevarle sus alimentos al pequeño, se dieron cuenta de que éste había cambiado. Su alopecia se curó. Tenía una abundante melena negra, larga y gruesa. Su aspecto era el que daba miedo. Por falta de aseo, sus uñas eran muy largas, y él mismo había afilado sus dientes al roer los huesos de la comida que le llevaban, lo que hacía que se volvieran extremadamente afilados y peligrosos. Todos comenzaron a temer cuando por las noches, Ángel, ahora ya un adolescente, gritaba como un animal por las noches. Con el tiempo, desafortunadamente, el trato cariñoso y amable de quienes le criaron desde pequeño fue cambiando con la muerte del doctor Álvarez y el cambio de clínica de los demás. Los nuevos doctores eran despreocupados, ya no salían a pasear con los pacientes. Realmente daban mucho que desear. Le tocaba a César un custodio nuevo. Este no tenía sentido de humildad, ni tampoco de caridad. No era simpático, sino un ser despreciable. Le arrojaba al suelo la comida a Ángel, ahora con 30 años de edad, quien casi muerto de hambre no tenía más remedio que comerla. Esto le volvió aún más salvaje y desconfiado, y a pesar de que muchos monjes lo sabían, no deseaban meterse en problemas, pues la familia de César estaba muy metida en el gobierno, y eran parientes senadores y diputados, por lo que muy a su pesar, debían hacerse de la vista gorda. Una tarde, César se embriagó y llevó a 2 hombres a cambio de paga, para, como él dijo, bañar a un animal apestoso en su celda. A pesar de las protestas del nuevo director del hospital, César tenía la voz cantante allí, y bajaron a las celdas, confiados en que Ángel estaba encadenado, sujeto a la camisa de fuerza y amordazado. Pero con lo que César no contaba era con la inteligencia del joven bestia. Al abrir la celda, Ángel reconoció a sus atacantes. Esa noche que le hicieron las cosas más atroces a él y a su querido amigo. Una rabia inaudita se desató en el pequeño, pero musculoso y ágil cuerpo de Ángel. Rompió las cadenas que le sujetaban a un gran pilar y, sin usar manos, únicamente con sus pies, le arrancó la cabeza a César. Posteriormente se azotó fuertemente de cabeza contra el muro, rompiendo el grueso bozal, para luego soltar sus brazos de la camisa con sus afiladas fauces. No hubo piedad, ni compasión, ni miramientos, ni misericordia para los 2 enormes hombres. El chico los despedazó y devoró gran parte de sus cabezas y gran parte de su cuerpo, para finalmente sacarles el corazón devorándolo. Todo el personal estaba aterrorizado al escuchar el griterío. Tanto de los ahora occisos como de los demás pacientes bajaron a las celdas, pero una silueta blancuzca los hizo caer al piso de lo veloz que se escapó del sótano. Uno de los celadores estaba temblando y llorando en el piso. Ángel no le atacó, relacionando quizás con sus benefactores, pues traía uno de los viejos uniformes. Gritó de manera espantosa cuando le tocaron el hombro para preguntarle qué había pasado. Al calmarse un poco, contó sobre la osadía de César de traer extraños al hospital. Dijo que escuchó los gritos y al bajar vio cómo Ángel le quitaba la vida bestialmente a los hombres, pero que a él lo dejó vivir. La bestia ha escapado de su celda, dijo el director mientras los celadores cerraban todo acceso posible al hospital y el resto iban al destacamento para informar acerca de la fuga. A diferencia de la nobleza del doctor Álvarez, estos enfermeros no tenían lazos afectivos con Ángel. Para ellos no era simplemente un reo peligroso, sino un hombre convertido en bestia, lo que le dio al hospital el título de la Casa de los Endemoniados. La policía de aquel entonces contaban con mosquetones de cerrojo y pistolas casi de la época de la Revolución. No necesitaban más, o al menos eso creían. El caso es que, a pesar de lo numeroso de los policías, nada pudieron hacer
para capturar esa noche a la famosa bestia. Ni siquiera los gritos de espanto en el viejo callejón del Sapo, donde los maleantes años atrás atacaron a Agustín y a Ángel, fueron lo suficientemente rápidos para el accionar de los gendarmes. Al llegar, estaba lo que quedaba de otro de los delincuentes que participó aquella noche en el sádico acto contra el jovencito. Un borracho temblaba a un lado del hombre que por casualidad pasaba cuando la bestia les atacó. De inicio solamente atacó a los maleantes, mostrando así que solamente estaba vengando la muerte de su mentor. Pero desgraciadamente, como es común en México, desde aquella época por cierto, nunca falta el metiche que con tal de quererse dar a notar, interviene en el acto en cuestión. Y esta vez fueron vecinos de lo que ahora es La Lagunilla, los que queriendo tapar el paso a la bestia, lo atacaron sin ninguna razón, lo que provocó aún más la ira de Ángel, que arremetió contra ellos, no matándolos, pero sí mutilando a varios. Ahora las cosas estaban peor. La gendarmería quiso alcanzarlo por la calle de Donceles, pero para su mala suerte, lo acorralaron guiándolo hacia otro bar, donde los borrachos, al no saber qué pasaba, se aventaron en contra de la criatura, hiriendo a Ángel con un puñal. Esta vez no hubo consideración ni compasión por parte de la bestia. Los gendarmes dieron con el lugar por el griterío y corredero de las mujeres de la vida galante. Rápidamente se lanzaron contra él, pero no fueron rivales para Ángel, que literalmente volaba entre los balcones, haciendo ágiles piruetas como un felino. Su mente no entendía límites ni leyes, pues nunca se le enseñaron. Al tener una educación tan escueta, por lo que su cuerpo y su mente estaban conectadas, tal como los animales lo hacen. Por ello, y por su sádica manera de quitar la vida, fue que se ganó a pulso el apodo de la bestia. En un poco más de 12 días, ya había casi 200 muertos. Solamente eso hizo que una ilustre dama de la alta sociedad arribara de nuevo a la ciudad, ahora viuda y sin nada que le preocupara de su buen nombre. Doña Luisa Rivas se presentó ante el comandante de la gendarmería, confirmando la identidad de Ángel. «Le recomiendo, señor comisario», dijo la señora, altanera como siempre, pero con un garbo digno de una dama de alta sociedad, «que guarde compostura y respeto. Ese no es ninguna bestia, tampoco un animal. Es mi hijo, don Ángel Portilla Rivas». El comisario pidió disculpas y el motivo de la ilustre visita, y la señora claramente le explicó que si alguien podía llevarlo a una trampa, sería ella, seguramente por el amor que le tiene la señora. Doña Luisa rió y dijo: «Si no es eso, será por el profundo odio que me profesa al haberlo abandonado en ese infierno donde terminó de esa manera. Pero por una u otra razón, he venido a ofrecer mi ayuda. Si algo bueno he de hacer en mi vida, que esto sea mi último deber con la ciudad». Así pues, la ilustre dama y los guardias reales se dirigieron a un callejón sin salida, a lo que actualmente se le conoce como Tepito, donde tenían acorralado a Ángel, quien esta vez no tenía escapatoria. Estaba muy malherido y extremadamente agotado, pero aún así, fiero y dando pelea. La señora Luisa no pudo evitar soltar unas lágrimas, quizás de arrepentimiento, quizás de dolor real o de compasión, al ver en lo que su estúpido egoísmo convirtió a su único hijo. Y sabiendo el riesgo, se adelantó a la policía, haciendo resonar sus elegantes tacones sobre el húmedo y oscuro callejón, deteniéndose a unos 20 metros y hablándole por primera vez en más de 30 años a su hijo. «Ángel, hijo, ¿me recuerdas? Soy yo, mi niño, soy mamá». El joven bestia volteó extrañado a dónde provenía la voz, olfateando hacia el aire y tratando de reconocer de dónde había escuchado esa voz tan familiar, tan dulce, tan extrañamente conocida. La bestia agachó la cabeza en señal de aprobación para que Luisa se acercara. Ella le hablaba al muchacho pidiéndole perdón,
y diciéndole que sentía mucho haberlo abandonado, pero que ahora había vuelto por él para llevarlo a casa, y que en esta ocasión ya no se separarían jamás. Todo estaba saliendo a la perfección, y Luisa le daría a beber un potente sedante a Ángel, pero desgraciadamente, un guardia tropezó, y la bestia vio que era una trampa. Luisa soltó a llorar, y se hizo a un lado, mientras Ángel corría velozmente hacia su muerte, pues los gendarmes dispararon todo su arsenal para frenar al sanguinario monstruo. Al caer al piso, la dama se hizo paso entre los uniformados, tratando de consolar en sus últimos momentos a su hijo. Pero para el gran asombro de todos, Ángel no estaba donde lo vieron caer. De alguna manera logró escapar, y aunque le siguieron la pista por mucho tiempo, jamás pudieron encontrar el cuerpo o a la famosa bestia. Cuando Justina y Lucha terminaron de narrarnos el fascinante contexto, nos mostraron una serie de callejones donde todavía hasta hoy se ven construcciones coloniales que han sobrevivido al paso de los siglos. Y fue precisamente en uno de ellos que una noche de Año Nuevo de 1969, ellas estaban paseando con su familia, posterior a una romería donde se pasaron una tarde de juegos, diversión y golosinas, platicando de cosas de niñas, de vestidos, de colegio y de uno que otro niño que le gustaba, cuando escucharon sollozos en los viejos y abandonados callejones, que actualmente son tiendas departamentales, las cuales coronan esas calles, aunque en esa lejana época estaba vacío, húmedo y oscuro. Al fondo del callejón, observaron a un hombre de cabello muy largo, vestido de viejas ropas grisáceas, de unos 50 años, pero se miraba entero a pesar de lo descuidado, sentado en el piso llorando. Sus parientes no se habían dado cuenta de la ausencia de las jovencitas. Estas, por su parte, se acercaban más a aquel extraño hombre que se notaba profundamente triste. Fue Lucha la que se atrevió a preguntarle si se sentía bien, si estaba enfermo o quizás lo habían asaltado o algo. Pero él no respondió, hasta que Justina le preguntó lo mismo. Luego dijo: «En este lugar me convirtieron en una bestia. Eso me hace sentir tristeza y llanto». Luego se levantó y corrió hacia las aterradas chiquillas, que llamaron la atención de familiares y vecinos por los gritos histéricos que soltaban. Cuando llegaron a ver qué era lo que había pasado, encontraron a las chicas sentadas en el piso, totalmente aterrorizadas, sin querer soltarse. Después de eso, por mucho tiempo dejaron de salir por las noches, ya fuera solas o acompañadas, y cuando lo hacían, nunca les gustaba pasar por esos desolados callejones. Habían vivido una impresión demasiado fuerte. Sin saberlo, estuvieron ante una persona demasiado peligrosa, prófugo desde hacía décadas. Se enteraron por las noticias de lo que allí sucedió. Investigando por su cuenta, pudieron descubrir el motivo por el cual aquel hombre, con apariencia salvaje, se había hecho habitante de esos desolados y oscuros callejones. No podía ser otro que la bestia, que por décadas continuó escapando del ojo curioso, viviendo en las calles y desapareciendo personas para probablemente alimentarse de ellas. Las hermanas corrieron con mucha suerte esa noche, y parece mentira que con el paso de los años y la llegada de la modernidad, aún se cuentan historias aterradoras que no tratan de fantasmas o espíritus, sino de personas que por causas ajenas a ellas han perdido su humanidad y viven ocultos a la sombra de la noche. Lo aterrador de la historia de Doña Justina es que al parecer esto no terminó, pues afirma que al día de hoy son muchos los que afirman ver a Ángel deambulando por las oscuras calles de la CDMX. Honestamente, no dudo de la historia de las hermanas, pero tampoco quisiera saber qué tan real es, y mucho menos estoy tan loco como para andar deambulando solo en las calles de madrugada. Después de todo, es muy común escuchar cómo cientos de personas
han desaparecido misteriosamente entre los oscuros callejones de la Ciudad de México.